Sí, vamos a seguir con la columna semanal de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, y para hablar sobre los temas medioambientales que esporádicamente irrumpen en las agendas informativas cuando debería ser un tema que se maneje de manera constante. Hubo una actividad en donde justamente participaron periodistas especializados y de allí surgen algunas recomendaciones. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros notamos que en los medios de comunicación están presentes los temas ambientales espasmódicamente. Por ejemplo, planteamos cuál es la razón de las inundaciones o de las sequías, actualmente la bajante del río Paraná. ¿Qué Sí. pasa con los incendios en Córdoba? Y también, aunque muy tangencialmente, hablamos de las enfermedades zoonóticas. Tenemos poca conciencia del que el coronavirus es una enfermedad zoonótica, de manera que lo ambiental no tendría que discutirse solamente en los congresos internacionales sobre el cambio climático o en las grandes cumbres donde aparecen presidentes y ministros, sino que tendría que ser un tema de conversación constante, porque afecta nuestras vidas y Sí. afecta nuestra salud. Una deficiencia que los y las colegas que acudieron a una mesa de trabajo de la Defensoría que apunta a la redacción de recomendaciones para una cobertura mediática equilibrada, informada y responsable de las cuestiones ambientales, es que se perciben que en las notas se hace mucho hincapié y despliegue en las consecuencias, es decir, en los desastres ambientales, Sí. pero no se indaga en las causas y en los responsables. Y entonces las causas y los responsables quedan totalmente minimizados e invisibilizados, y las notas se vacían de contenido. Y esto no es un buen escenario. También los y las colegas, periodistas y comunicadores y comunicadoras, coinciden en que el desafío es conseguir que las noticias socioambientales no aparezcan solamente de manera espasmódica, sino que tengan continuidad y profundidad para que las audiencias puedan comprender cuáles son las causas y cuáles son los contextos. También señalan que hay una mirada muy centrada en lo urbano y muy poco federal. Y esto es un obstáculo para una cobertura equilibrada, porque siempre vemos que tiene más espacio en los medios la caída de un árbol en Palermo que la deforestación, por ejemplo, de miles de hectáreas en el Chaco. Nosotros lo que queremos es hacer un diagnóstico primero de cuál es la situación en las redacciones con respecto a la cobertura de los temas ambientales. Algunos de los y las colegas nos comunicaron que muchos periodistas especializados en estas temáticas habían tenido que abandonar estas coberturas especializadas para pasar, cuando no perdían su trabajo, a otras Sí. áreas de la redacción. Y esto tiene a veces un efecto positivo, porque vos fíjate que lo deseable no es que haya una columna de ambiente, lo deseable, nos dicen quienes saben, es que la perspectiva ambiental abarque todas las áreas de cobertura. Nosotros nos podemos a pensar, ¿qué tiene que ver la economía con el ambiente? Bueno, el gobierno argentino propuso un canje de la deuda externa por acciones climáticas que conduzcan a cumplir los objetivos medioambientales fijados en el Acuerdo de París. De manera que cualquier área noticiosa tiene que tener un contenido ambiental, porque muchas veces, muchísimos de los temas están interrelacionados. Ni que hablar el tema sanitario, el tema de la salud. Por esto que te decía de las enfermedades zoonóticas, de las que tenemos un montón de ejemplos en los últimos años. Por ejemplo, la gripe aviar, si miramos hacia atrás. Bien. Bueno, nos pusimos a trabajar en la Defensoría entonces para que las audiencias puedan tener acceso a su derecho a estar bien informados sobre el tema ambiental. Miriam, gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta pronto. pronto. Miriam Lewin es titular de la Defensoría del Público. Toda la información y las recomendaciones siempre están en la misma página de la Defensoría.